Bueno, vamos a continuar con el tema y vamos a iniciar el punto 4 que corresponde a los elementos de circuito. Ahora vienen dos puntos importantes que es donde vamos a definir los elementos con los que vamos a trabajar en este curso, los elementos que van a componer los circuitos eléctricos y por otro lado vamos a definir las leyes de Kirchhoff, ¿vale? Vamos a empezar con los elementos de circuito y el primero de los elementos que vamos a estudiar es la resistencia. Bueno, hay que decir una cosa, los elementos de circuito se dividen en dos, elementos activos y elementos pasivos, ya lo hemos visto antes, ¿vale? Entonces, dentro de los elementos pasivos que vamos a ver tres elementos, resistencia, bobina y condensador. Y dentro de los elementos activos vamos a ver dos elementos, la fuente de tensión y la fuente de intensidad, independientes, ¿vale? Además, todos los elementos van a ser ideales, ¿de acuerdo? Vale, vamos a ver entonces el primer elemento, que es la resistencia. Vale, la transparencia está montada de la siguiente manera, de manera que las demás transparencias podéis seguirlas de la misma manera, ¿vale? Fijaos, en primer lugar simbolizo o pongo el símbolo de la resistencia, ¿vale? El dibujito de la resistencia, este es el dibujito de la resistencia, ¿de acuerdo? Y ahora fijaos, esa resistencia, elemento de dos terminales, y ahora pongo una referencia de tensión e intensidad, ¿de acuerdo? Si os fijáis, esta referencia de tensión e intensidad son referencias pasivas. Tensión, intensidad, mismo sentido en la resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, con estas referencias de polaridad, referencias pasivas, tensión, intensidad, mismo sentido, la relación que existe entre la tensión y la intensidad es esta de aquí. U igual a R por I. Es decir, que esta resistencia, ¿vale?, relaciona la tensión y la intensidad de esta manera, ¿vale? Y es lo que se conoce como ley de Ohm, ¿vale? La relación que existe entre la tensión e intensidad de una resistencia con el quito de referencia pasivo es justamente esta. U igual a R por I. Es decir, que la tensión y la intensidad no pueden ser cualesquiera una resistencia. Están relacionadas a través de la ley de Ohm de la forma U igual a R por I. O I igual a G por U, ¿vale? La R se denomina resistencia. La unidad en el sistema internacional, el ohmio, omega mayúscula, ¿vale? Si esta expresión, es decir, la relación U igual a R por I, la ponemos ahora al revés, es decir, igual a algo multiplicado por la U, ¿vale? Pues nos quedará que ese algo que multiplica la U es justamente la inversa de la R, ¿vale? Bueno, pues a la inversa de la R se le conoce como G mayúscula y se denomina conductancia, ¿de acuerdo? Se denomina conductancia. La unidad en el sistema internacional, los Siemens, S mayúscula, ¿de acuerdo? Bien, entonces ya tenemos definido la relación entre tensión e intensidad del elemento. Bien, ahora vamos a echar cuentas de la potencia. Fijaos, la potencia de la resistencia. Producto de U por I, como estoy utilizando referencias pasivas, ya sé que si ese producto me sale positivo, el elemento absorbe potencia, y si me sale negativo, el elemento cede potencia. ¿Por qué lo sé? Pues porque yo ya sé que en referencias pasivas, vuelvo para atrás a las referencias de polaridad, y sé que para referencias pasivas el producto de U por I mayor que 0 significa que absorbe potencia y si es negativo cede potencia. Como estoy utilizando referencias pasivas, solamente me toca aprender un criterio de referencia, ¿vale? Un criterio de signo. ¿Bien? Vale, entonces, vuelvo otra vez al caso de la resistencia y producto de U por I. Donde pone la U, ahora voy a quitarla y voy a poner R por I. R por I por I. Entonces me queda I al cuadrado. O podría quitar la I y decir que es G por U. Entonces me quedaría G por U al cuadrado, ¿vale? Entonces, fijaos, un número al cuadrado siempre es mayor que 0. Un número al cuadrado siempre es mayor que 0. Por tanto, este producto siempre es mayor o igual que 0. El símbolo este de triángulo, ¿vale?, significa que es por definición 1 partido por R, ¿vale? Es igual por definición 1 partido por R. O sea, estoy definiendo, ¿de acuerdo? Entonces, significa que R por I al cuadrado o G por U al cuadrado es siempre mayor o igual que 0, es decir, que siempre absorbe potencia, ¿vale? ¿Está claro? Es decir, una resistencia siempre está absorbiendo potencia. Si quisiéramos calcular el término de energía, lo que tendríamos que hacer sería integrar en términos infinito y t de R por I al cuadrado de tau por diferencial de tau, ¿vale? ¿Está claro? Un número que siempre es positivo, evidentemente su integral siempre va a ser positivo, ¿vale? Bien, es decir, toda la energía que absorbe, esto es importante, toda la energía que absorbe del circuito la resistencia, la disipa en forma de calor por efecto Joule. Es decir,
lo que nos interesa realmente es la interacción que existe entre la resistencia y mi circuito. Es decir, y la interacción que existe entre la resistencia y el circuito es que absorbe potencia del circuito, ¿vale? Ahora bien, esa potencia que está absorbiendo la resistencia del circuito lo que hace es cederla, ¿vale? En forma de calor por efecto Joule al ambiente, ¿de acuerdo? Pero a nivel del circuito, es decir, esta resistencia del circuito está absorbiendo potencia, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los casos extremos que podemos encontrarnos? Porque tengamos una R0 o bien una G infinita, o una R infinita o una G0. Bien, una R0 o una G infinita en términos coloquiales se denomina cortocircuito, ¿vale? Y una R infinita o una G0 significa un circuito abierto, ¿de acuerdo? Hay muchos programas de simulación, o la mayoría de los programas de simulación, que para modelar un interruptor abierto o un interruptor cerrado utiliza una resistencia, ¿vale? Entonces, esa resistencia le da el valor muy grande si quiero un interruptor abierto o un valor muy pequeño si quiero un interruptor cerrado, por ejemplo, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, a lo largo de la presentación he ido poniendo imágenes relacionadas, bueno, pues con los científicos de la época, relacionados con cada uno de las cosas que estuviésemos definiendo, ¿vale? En intensidad, en tensión, en carga, ¿vale? En este caso, pues, en el caso de la resistencia, pues a George Simon Ohm, ¿vale? Quiero que os fijáis especialmente en las fechas, ¿vale? En las fechas de las cuales vivió, es decir, estamos hablando de 1789-1854 y la mayoría de los que están por detrás, a ver, un momentito, no digo para un poco, esto es curiosidad científica simplemente, ¿vale? Mira, por ejemplo, Ampere, 75 al 36, 1836, 1827, ¿vale? 1800, mira, el Joule, por ejemplo, James Joule, estuvo hasta el 1889, 1819. Estamos hablando todos de 1800 a 1900. Si echáis cálculos, tampoco están tan atrás, ¿eh? Estamos hablando, tened en cuenta, estamos en el 2020, el siglo pasado, estamos hablando de 1900 a 2000, estamos hablando del anterior, son 100, 120, 140, 150 años. Tampoco están tan detrás, ¿vale? Que se pueden ver fotos extremadamente antiguas, pero que tampoco está tan atrás, ¿vale? ¿Vale? Bien, pues este sería el primer elemento con el que vamos a trabajar. El elemento es resistencia, ¿de acuerdo? Es un elemento muy sencillito porque la relación que existe entre la tensión e intensidad es una relación de tipo algebraica lineal, ¿vale? Por tanto, es sencillito, sencillito. Importante, pues obviamente, importante destacar que si yo pongo esta relación así, sin poner este dibujito con las referencias de polaridad, entonces esto no tiene sentido. Es decir, esta relación tiene sentido cuando yo tengo esto definido. Si esto no lo tengo definido, esto no tiene sentido, porque es ambiguo, ¿vale? Eso quiero que quede claro, ¿vale? Es decir, para yo poner esto, tengo que haber definido esto, ¿vale? Porque si no, esto es ambiguo. ¿Bien? Es decir, por curiosidad, evidentemente, si yo en vez de trabajar aquí con referencias pasivas, yo hubiese puesto aquí menos más de U de T, ¿vale? Manteniendo la misma intensidad, entonces la U no es igual a R por I. La U sería A menos R por I. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Por eso utilizamos siempre el mismo criterio de referencia, para que todas las ecuaciones sean siempre las mismas, ¿vale? Y disminuimos la probabilidad de error. ¿De acuerdo? Vale, vamos a seguir. Vamos al siguiente elemento. El siguiente elemento pasivo que vamos a ver es la bobina. Y aquí ya, en vez de trabajar con relaciones algebraicas, ojo, porque aquí la relación tensión-intensidad es una relación de tipo diferencial o integral, depende de cómo se ponga, ¿vale? Entonces, seguimos la misma línea, es decir, primero definimos el elemento, ponemos su simbología, L, ¿vale? Esta es la fórmula la simbología de la bobina, ¿vale? Bobina, marcamos la tensión y marcamos la intensidad, la referencia, ¿de acuerdo? Es decir, fijaos que tensión, intensidad, mismo sentido, tensión, intensidad, referencias pasivas, una vez más, ¿de acuerdo? Vale, y ahora lo que vamos a hacer es definir la relación que existe entre la tensión e intensidad. Bueno, pues definidas esa tensión y esa intensidad, referencia pasiva, en una bobina, la relación que existe entre la tensión e intensidad es esta de aquí. U igual a L por las variaciones de intensidad respecto del tiempo. U igual a L por las variaciones de intensidad respecto del tiempo. O si lo ponemos en forma integral, I de T es igual a 1 partido por L. La L esta pasa, la L esta de aquí pasa aquí dividiendo. 1 partido por L, la integral entre menos infinito y T de U de tau por diferencial de tau.
¿De acuerdo? Lo normal es que utilicemos la ecuación diferencial, ¿vale? Es decir, la relación entre la tensión e intensidad en forma diferencial. Eso es lo normal, ¿de acuerdo? Bien, a la L se le conoce como coeficiente de autoinducción. L mayúscula, coeficiente de autoinducción. Y las unidades en el sistema internacional, el Henry, ¿vale? H mayúscula. ¿De acuerdo? Bien, que nadie se asuste porque no vamos a trabajar con las ecuaciones diferenciales, ¿vale? Vamos a utilizarlas para definir la metodología de resolución de ciertos circuitos, ¿vale? Concretamente los circuitos de corriente alterna, pero una vez que definamos la forma en la cual vamos a trabajar, ya no habrá ecuaciones diferenciales. Es decir, básicamente, en este curso lo que resolveremos serán ecuaciones de tipo algebraico, ¿vale? O sistemas de ecuaciones de tipo algebraico lineal, ¿vale? Bien, una vez definido, fijaos que en la resistencia, ¿qué hicimos? Definir el elemento, definimos el elemento, la tensión-intensidad, intensidad en función de la tensión, definimos qué significa, en el caso de la resistencia, la R, aquí definimos la L, y a partir de ahí calculamos la potencia y calculamos la energía, ¿no? Vale, pues la potencia, en este caso, recordar que la potencia siempre es el producto de U por I, ¿verdad? Entonces, como estoy utilizando referencias pasivas, ya sé que si esto es mayor que 0, el elemento sobre potencia, y si es menor que 0, C de potencia, ¿no? Entonces, el producto de U por I, donde pone la U, en este caso voy a quitarlo y voy a poner L derivada de I respecto del tiempo. Entonces, me queda L por I por derivada de I respecto del tiempo. ¿De acuerdo? Esto, ¿cómo se puede expresar? Si yo meto esta I de T dentro de la derivada, ¿qué me quedará? Sí, yo esta I la puedo meter dentro de la derivada. ¿Vale? Y para ponerlo dentro de la derivada tengo que ir por 2 y elevar la I al cuadrado. ¿Vale? Entonces, fijaos una cosa. La derivada de I al cuadrado respecto al tiempo, ¿qué es? La derivada de I al cuadrado respecto al tiempo es 2 por I por derivada de I respecto del tiempo, ¿no? Que es justamente lo que tengo aquí, porque con el 2 y el 2 se cancela. ¿Vale? ¿Está claro? Es un poco complicado verlo así al primera, pero si echáis cuentas es sencillo. ¿Vale? ¿Se ve? ¿Hay alguna duda respecto a eso? No creo, ¿no? Entonces, un medio de L derivada de I al cuadrado respecto del tiempo. Y ahora hay que evaluar, ¿esto es mayor o menor que 0? Bueno, pues pensemos una cosa, pensemos. Vamos a ver, es cierto que I puede ser mayor o menor que 0, ¿vale? I al cuadrado puede ser mayor o menor que 0, no. I al cuadrado es siempre mayor que 0, ¿vale? ¿Y cuánto vale la derivada? Pues la derivada puede ser mayor o menor que 0. Es decir, yo puedo tener, lo voy a pintar por aquí, ¿vale? Yo puedo tener una función que sí es positiva, pero cuya derivada puede ser mayor o menor que 0, ¿vale? ¿Está claro? Esto es mayor que 0 y aquí menor que 0. Es decir, la derivada de una función estrictamente positiva puede ser positiva o puede ser negativa. Eso es lo que simbolizan estos dos signos que tenéis aquí, ¿vale? Puede ser mayor o menor que 0, ¿vale? Ya lo sabíamos, esto es un elemento almacenador de energía, ¿vale? Ya lo sabíamos. Es decir, aquí, cuando estuvimos viéndolo, fijaos, ¿veis que energía es mayor que 0? ¿Vale? En un momento determinado, la P puede ser positiva y la P puede ser negativa. ¿Vale o no vale? Bien. ¿Lo veis, no? ¿Sí o no? Energía mayor o igual que 0 y ¿vale? Aquí la P puede ser positiva, puede ser negativa. ¿Vale? Y ahora vamos a echar cuenta de la energía. ¿Vale? Fijaos, la energía es la energía aquí. ¿Vale? La energía es entre menos infinito y t, de L medio, derivada de I al cuadrado tal, y hago la integral. ¿Vale? Esta integral es integral inmediata porque es un medio de L I al cuadrado. Y esta expresión ya sí nos interesa, ¿vale? Fijaos, la energía almacenada en una bobina, la energía de una bobina es un medio de L por I al cuadrado. Ahora sí podemos decir de que la intensidad puede ser positiva o negativa, pero la intensidad al cuadrado es siempre positiva. Por tanto, la energía siempre es positiva, que es justamente lo que caracteriza. Fijaos, energía siempre positiva y la P puede ser mayor y menor que 0. Es decir, la bobina es lo que hemos dicho, vuelvo para atrás, ¿vale? Es un elemento almacenador de energía, ¿vale? P puede ser mayor o menor que 0, ¿vale? ¿Está claro? Pero la energía siempre es mayor o igual que 0. ¿Entendido? ¿Vale o no vale? Es decir, fijaos que aquí la P, la derivada es positiva, aquí la derivada es negativa, ¿vale? Aquí la derivada es negativa, la energía siempre es positiva. ¿Bien? Así que la bobina es un elemento almacenador de energía.
¿De acuerdo? ¿Cómo almacena la bobina la energía? Bueno, pues toda la energía que absorbe del circuito, ¿vale? La bobina la almacena en forma de campo magnético, ¿vale? Que se establece en el núcleo de la misma, ¿vale? Entonces, la forma de almacenar una bobina es siempre por campo magnético. ¿De acuerdo? Bien, ya hemos definido dos elementos pasivos. Hemos definido resistencia y hemos definido la bobina. El condensador va a ser sencillo de definir porque es primo hermano de la bobina, ¿de acuerdo? En cuanto a ecuación de definición, no en cuanto a funcionamiento del elemento ni en cuanto a constitución del elemento, que es radicalmente distinto, ¿vale? Pero en cuanto a definición es similar, ¿vale? Fijaos, insisto, de la misma manera, elemento, ¿vale? Condensador. Un condensador, esta es su símbolo, ¿de acuerdo? Tensión, intensidad, referencias pasivas, ¿de acuerdo? Bien, una vez definida la tensión e intensidad de referencias pasivas, la relación que existe entre esa tensión e intensidad en el caso de un condensador es la siguiente. Me voy a la ecuación diferencial. I igual a C derivada de U respecto del tiempo. Insisto, condensador, referencias pasivas, y con esas referencias pasivas la relación que existe entre la intensidad y la tensión es la siguiente. I igual a C derivada de U respecto del tiempo. O, si lo expresamos en forma integral, U igual a 1 partido por C, la integral entre menos infinito y t de I de tau por diferencial de tau. ¿De acuerdo? En forma diferencial y en forma integral. A C se le conoce como capacidad del condensador y las unidades en el sistema internacional son el faradio. Es el faradio, F mayúscula. El faradio es una unidad muy grande, ¿vale? Así que lo normal es que se hagan los condensadores que normalmente trabajamos en la realidad de milifaradios o microfaradios, ¿vale? Eso será lo habitual, ¿vale? Bien, una vez definida la relación tensión-intensidad del elemento, el siguiente paso, igual que hemos hecho en el anterior, es definir la potencia. La potencia del elemento es el producto de U por I. ¿Bien? Vale. Producto de U por I. Donde pone U, ahora voy a... donde pone... En este caso voy a quitar la I. Donde pone la I... Donde pone la I, voy a poner C derivada de U respecto del tiempo. Entonces me queda C por U por derivada de U respecto del tiempo, que es una expresión similar a la que hemos visto anteriormente para el caso de la bobina. ¿De acuerdo? Entonces, esto es exactamente igual a C medios derivada de U al cuadrado partido por diferencial de T. ¿Qué significa eso? Pues exactamente el mismo comentario que he hecho anteriormente. U de T puede ser positivo o negativo. U al cuadrado es siempre positivo, pero su derivada puede ser positiva o negativa. ¿De acuerdo? Entonces, la potencia en un condensador, volvemos otra vez casi a lo mismo que dijimos en la bobina, puede ser positiva o puede ser negativa. Si echamos cuenta de la energía de un condensador es un medio de C, bueno, echando estas cuentas, un medio de C U al cuadrado. Entonces, U puede ser positivo o negativo, pero U al cuadrado es siempre positivo. Por tanto, la energía en un condensador es siempre mayor o igual que cero. Entonces, ¿qué elemento pasivo tiene energía mayor o igual que cero y su potencia puede ser mayor o menor que cero? Pues un elemento almacenador de energía. Si volvemos para atrás, aquí lo tenéis, ¿vale? Energía mayor o igual que cero, ¿de acuerdo? Y potencia menor que cero. Puede ser menor que cero o mayor que cero, ¿vale? En este caso es que si existe un T sub cero tal que la potencia sea menor que cero, ¿de acuerdo? Cosa que existe, ¿vale? Entonces, lo que quiere decir esto es que la energía es mayor o igual que cero, pero aquí existe la P, la derivada es positiva y aquí la derivada es negativa, ¿vale? Puede ser mayor o menor que cero. Entonces, quiere decir que el condensador es un elemento almacenador de energía. ¿Cómo almacena el condensador la energía? Pues en este caso lo almacena en forma de campo eléctrico. Campo eléctrico que se establece entre las placas del condensador, ¿vale? Bueno, pues estos son los tres elementos pasivos con los que vamos a trabajar en este curso, ¿vale? Resistencia, bobina y condensador. Cuando veamos corriente continua, lo que vamos a hacer es analizar cuál es el comportamiento que tienen estos tres elementos en corriente continua. Y cuando veamos corriente alterna, lo mismo, analizar qué comportamiento tienen estos elementos en corriente alterna. Y a partir de ahí sacar conclusiones y establecer una metodología de resolución de los distintos tipos de circuito que vamos a tener. ¿En función de qué? Pues de la excitación. ¿Vale? Bien, visto los elementos activos, los elementos pasivos, vamos a pasar a los elementos activos. Los elementos activos son dos, fuente de tensión y fuente de intensidad, en este caso ideal, ¿vale? Entonces, vamos a definir lo que es un generador o una fuente ideal de tensión, ¿vale? Entonces,
Una fuente ideal de tensión es un elemento de dos terminales, ¿vale? Terminal A y terminal B, ¿bien? Que establece una tensión conocida entre sus bornes, en este caso UG de T, ¿vale? Entonces, esta tensión de aquí no depende, evidentemente, del circuito al que esté conectado. Es una tensión que impone ese elemento. Lo que sí depende del circuito al que se le conecte es la intensidad que circula por dicha fuente. O sea, quiere decir, una fuente de tensión es un elemento de dos terminales, terminal A y B, que impone una tensión conocida entre dichos terminales, ¿vale? Independientemente de lo que esté pasando en el circuito, y la intensidad que circula por dicha fuente no es nula, dependerá de lo que se le conecte al circuito. ¿De acuerdo? La definición de las fuentes hay que tenerlas muy claras, es decir, muchos de los problemas a la hora de analizar un circuito es que no hay claridad en la definición de la fuente, es decir, no tenéis claro qué significado tiene o la definición de la propia fuente de tensión y de intensidad, ¿vale? Es decir, una fuente de tensión impone una tensión conocida, no constante, no estoy hablando de una tensión constante, estoy hablando de una tensión conocida, ¿vale? Tensión constante será en corriente continua, ¿vale? Pero en general yo estoy hablando de una tensión conocida, es decir, una fuente de tensión ideal impone una tensión constante, una tensión conocida entre sus terminales, ¿vale? Mientras que la intensidad que circula por dicho elemento depende del circuito al que se le conecte. Bien, si evaluamos la potencia no podemos decir nada porque simplemente es el producto de U por I y en este caso puede ser mayor o menor que 0. Lo normal es que la fuente se conecte para que ceda potencia, pero puede haber casos particulares en los cuales la potencia sea mayor que 0, es decir, que esté absorbiendo potencia, ¿vale? Dependiendo un poco del circuito. No es lo normal, pero puede darse caso en algunos circuitos en los que sí ocurre eso. ¿Bien? ¿Qué símbolo se utiliza para la fuente de tensión? Bueno, pues para la fuente de tensión existe simbología genérica, es decir, que esto vale para cualquier excitación, ¿vale? Genérica. Si la excitación es de corriente continua, entonces utilizaremos estos dos símbolos de aquí, ¿de acuerdo? Un circulito con dos rayas continuas y un más, ¿vale? Porque define la polaridad, obviamente. Y este símbolo de aquí también válido para las fuentes de corriente continua. Particularmente eso se utiliza cuando son baterías, pero bueno. Y para corriente alterna se utiliza este símbolo de aquí. Bien. Montajes incompatibles. Vamos a verlos aquí, digamos, por encima, y una vez que veamos la ley de Kirchhoff, luego volveremos a los montajes incompatibles, ¿vale? Entonces, montajes incompatibles, por ejemplo, un cortocircuito, es decir, una fuente de tensión, una tensión distinta de 0, obviamente, que se le ponga en cortocircuito, pues, digamos, no le gusta mucho, ¿vale? O poner en paralelo, es decir, fijaos en esta conexión de aquí, de una fuente de 3 voltios con una fuente de 8 voltios. ¿Vale? Eso no quiere decir que no se puedan poner fuentes de tensión en paralelo. Sí se pueden poner, pero que sean de la misma tensión. ¿De acuerdo? Bien, esto en cuanto a la fuente de tensión. Insisto, lo más importante, una fuente de tensión es elemento de dos terminales que impone una tensión conocida entre dichos terminales, ¿vale? La intensidad no tiene por qué ser 0, dependerá del circuito al que se le conecte. Bien, definida la fuente de tensión, vamos a definir la fuente de intensidad, ¿vale? O generador ideal de intensidad. Una fuente de intensidad es un elemento de dos terminales que impone una intensidad, ¿vale? Una intensidad conocida entre dichos terminales. Es decir, fijaos, aquí tenéis la fuente de intensidad conectada entre el terminal A y terminal B, ¿vale? Por lo que hace la fuente de intensidad es que impone una intensidad que circula entre A y B, un valor I sub G, ¿vale? Esta intensidad es conocida. Esta intensidad I sub G de T no depende del circuito. Es una intensidad que impone la fuente, ¿vale? ¿Está claro? Ya hemos dicho que en el caso de una fuente de tensión impone una tensión y la intensidad que circula por esa fuente depende del circuito, pues en el caso de la fuente de intensidad impone una intensidad conocida y la tensión que aparece entre sus bornes, ¿vale? Dependerá del resto del circuito, dependerá del circuito al que se le conecte, ¿vale? Si os fijáis aquí, la tensión y la intensidad, referencias pasivas, ¿de acuerdo? Ahora luego haremos un repaso de todos los elementos y nos centraremos en todo esto, ¿vale? En ver referencias activas y pasivas y demás, ¿vale? En cuanto a la potencia, exactamente los mismos comentarios que he hecho para la fuente de tensión, ¿vale? El producto de U por I puede ser mayor o menor que 0 dependiendo del circuito al que se le conecte. Lo normal es que la fuente de intensidad esté para dar potencia, ¿vale? Pero no, puede ser algún caso especial en los cuales
pues en un momento determinado esa fuente pues está absorbiendo potencia, ¿vale? Montajes incompatibles, pues igual que a una fuente de tensión no le gusta nada que la pongan en cortocircuito, pues a una fuente de intensidad no le gusta nada que la dejen en circuito abierto, ¿vale? Y lo mismo que hemos hecho antes con fuente de tensión, conectarlas en paralelo con distinta tensión, pues aquí fuente de intensidad conectadas en serie de distinto valor de intensidad, no les gusta nada, ¿vale? Esto, insisto, ahora volveremos, cuando veamos las leyes de Kirchhoff, volveremos otra vez a ello, ¿vale? Eso no quiere decir que no se puedan poner fuentes de intensidad en serie. Se podrían poner fuentes de intensidad en serie siempre que sean de la misma intensidad. Igual que se pueden poner fuentes de tensión en paralelo siempre que sean de la misma tensión, ¿vale? Bueno, pues con esto terminamos un poco los elementos. Vamos a incluir un elemento adicional que es el interruptor, ¿vale? Porque en alguno de los problemas aparece, simplemente para que conozcáis las características que tienen los interruptores en cuanto a los dos estados que puede tener, ¿no? Entonces, evidentemente el interruptor es un elemento no lineal con dos posiciones, posición en abierto y posición cerrada, ¿no? Entonces, cuando un interruptor está abierto, ¿qué significa? Pues significa que la intensidad vale 0, ¿vale? La U puede ser cualquiera, es decir, en este interruptor, y lo marcará evidentemente el resto del circuito. Es decir, lo único que podemos imponer en un interruptor abierto es que la intensidad sea 0. Y ya he dicho que muchos programas de simulación, para modelar el interruptor abierto, lo que utilizan es una resistencia con un valor muy grande, ¿vale? En el caso de cerrado, pues lo que podemos decir ahora es que la tensión entre los dos terminales del interruptor vale 0, ¿vale? La tensión entre los dos terminales del interruptor vale 0. ¿De acuerdo? Y en este caso se puede modelar como una R igual a 0 o bien una G infinita. ¿Bien? Bueno, esto es simplemente para que sepáis lo que significa que tiene un interruptor abierto o un interruptor cerrado en un circuito. ¿Vale? Bien, con eso sí cerramos el bloque de elementos del circuito y lo que vamos a hacer es hacer un breve repaso, ¿vale? Y me voy a centrar sobre todo en el tema de la referencia de polaridad y en la definición, ¿vale? De los elementos. No, lo del término de potencia-energía está explicado, pero ahora me quiero centrar un poco en la definición de los elementos. Si os fijáis, todos los elementos que hemos definido son elementos de dos terminales, ¿vale? Es decir, fijaos que la resistencia tiene dos terminales, ¿vale? Y fijaos que para cada uno de los elementos hemos definido o hemos referenciado una tensión y una intensidad. Es decir, que por cada elemento yo tengo asociada una tensión y tengo asociada una intensidad, ¿vale? Así que cada elemento tiene dos terminales y por cada elemento tengo asociada una tensión y una intensidad. La ecuación de definición de cada elemento lo que me hace es relacionar la tensión y la intensidad en dichos elementos, en dicho elemento. Es decir, que si tengo una resistencia, la tensión y la intensidad que yo he definido aquí con esta referencia de polaridad pasiva, ¿vale? No puede ser cualquiera, sino está relacionada a través de U igual a R por I. Oye, y si tengo una bobina, la bobina, un elemento de dos terminales, nuevamente, ¿vale? Elemento de dos terminales, he definido la tensión y he definido la intensidad. Mismo sentido, referencias pasivas, ¿vale? Entonces, con estas referencias, la tensión y la intensidad de una bobina no pueden ser cualquiera, sino tiene que estar relacionado a través de la ecuación de definición de la bobina, es decir, U igual a L derivada de I respecto del tiempo. Y si tengo un condensador, la misma historia, es decir, es un elemento de dos terminales, ¿vale? Donde he definido una tensión y una intensidad, referencia pasiva, y con esa referencia pasiva, la relación que existe entre la intensidad y la tensión es esta, igual a C derivada de U respecto del tiempo. ¿De acuerdo? Y si tengo una fuente de tensión, es un elemento de dos terminales, A y B, donde yo he definido una tensión, ¿vale? Conocida entre esos elementos A y B. Aquí la relación, no puede decir, bueno, es que la relación esta es un poco distinta. Sí, pues muy sencillo. La U de T de esa fuente de tensión es U sub G de T para todo I de T. ¿Vale? Y ya tengo definido, es decir, la U sub G sé que es esta función. ¿De acuerdo? U de T es U sub G de T, es decir, la tensión en la fuente es U sub G para todo I, ¿vale? En particular para todo I. Ojo, estamos hablando de fuentes ideales, ¿vale? Eso no existe en la realidad. Para todo I no, tiene un límite de I, ¿vale? Es decir, una fuente no puede dar una intensidad infinita, ¿vale? Tiene un límite de I. Es decir, todas las fuentes tienen una determinada potencia máxima. ¿Entendido? Igual que una fuente de intensidad. Uno puede decir, bueno, pero es que la fuente de intensidad, elemento de dos terminales, hasta aquí estamos de acuerdo, ¿vale? Terminal A y B me impone una determinada corriente I G de T, ¿vale? ¿Y cuánto vale la U? Pues lo mismo que he definido antes. La I de T, en el caso de una fuente, es I sub G de T, ¿vale? Para todo U de T. Con los mismos comentarios que he hecho antes. ¿Para todo U de T ser una fuente real? No, una fuente real, ¿vale? Tiene un límite de tensión, tiene un límite de potencia. Pero una fuente ideal, que es lo que estamos definiendo aquí,
pues no tiene límite, por tanto válido para todo, ¿vale? ¿De acuerdo? La simbología de una fuente de intensidad es más sencilla de todas, porque en este caso es esta, y esta sirve para todo, ¿vale? Para cualquier tipo de excitación, ¿vale? Es un circulito con una flechita, indicando para dónde va el sentido de la intensidad. Así de simple, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale, y entonces, repasando, todos los elementos activos y pasivos que vamos a ver, resistencia, bobina y condensador, elemento de dos terminales, ¿vale? Elemento de dos terminales en los cuales podemos definir una tensión y una intensidad, ¿vale? Y con esa tensión y esa intensidad, la relación que existe en cada uno de los elementos depende del elemento. Si tengo una resistencia, esa tensión e intensidad no pueden ser cualquiera, sino tiene que estar relacionada U igual a R por I. Si tengo una bobina, la tensión y la intensidad no pueden ser cualquiera, sino U igual a L derivada de I respecto del tiempo. Y si tengo un condensador, la tensión e intensidad no pueden ser cualquiera, I igual a C derivada de U respecto del tiempo. Y si tengo una fuente de tensión, la fuente de tensión lo que me marca, lo que me fija es la tensión entre los dos terminales, para todo I. Y si tengo una fuente de intensidad, la fuente de intensidad me marca la intensidad que circula entre esos dos terminales, una determinada I sub G para todo U. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. ¿Qué nos queda por ver? Nos queda por ver la ley de Kirchhoff, que eso lo vamos a ver la próxima semana. La ley de Kirchhoff, lo voy adelantando por si alguno quiere seguir leyendo el tema, ¿vale? Que no se pierda. La ley de Kirchhoff ahora lo que nos vienen a decir es a establecer ciertas relaciones entre intensidades y entre tensiones de los elementos. ¿En base a qué? Pues en base a cómo estén conectados esos elementos entre sí. O sea, fijaos que hasta ahora hemos visto los elementos de forma aislada. Hemos visto una resistencia de forma aislada, una bobina de forma aislada, un condensador de forma aislada, una fuente de tensión de forma aislada y una fuente de intensidad en forma aislada. Ahora esos elementos se pueden interconectar entre sí. Es más, ya puedo definir lo que es un circuito eléctrico. Es decir, una vez definido los elementos de circuito, ya lo puedo definir. Es decir, un circuito eléctrico es un conjunto de elementos del circuito interconectados entre sí. Es decir, ¿qué es un circuito? Pues un conjunto o bien de resistencia, bobina y condensadores y fuentes interconectados entre sí. ¿Vale? Cada elemento individual impone una relación entre su tensión y su intensidad. ¿Vale? Una resistencia, una bobina, un condensador y las fuentes. Ahora bien, como esos elementos están interconectados entre sí, aparecerán una serie de relaciones justamente basadas en dichas interconexiones. Y eso es justo lo que viene a definir la ley de Kirchhoff, ¿vale? Es decir, las intensidades de un conjunto de elementos interconectados entre sí no pueden ser cualesquiera. Es decir, aparte de cumplir las relaciones tensión-intensidad de cada uno de los elementos, aparte tienen que cumplir la ley de Kirchhoff de intensidades. Y lo mismo para la ley de Kirchhoff de tensión, ¿vale? Entonces, con eso ya vamos dando forma un poco a la definición de circuito y al horizonte que tenemos que trabajar, que es resolver un circuito eléctrico. Al menos ya tenemos definido lo que es un circuito, ¿vale? Nos quedaría por ver ahora las dos relaciones que nos quedan, la ley de Kirchhoff, de tensión e intensidad, para poder empezar a trabajar con un circuito, ¿vale? Bien.